¿Por qué es importante o por qué en nuestro contexto es importante hablar de esto? Y es que en la anestesia la hipotensión es un evento que es completamente frecuente eh, y las causas más asociadas, pues más frecuentes van a estar asociadas a la dilatación y a la hipovolemia. Y sin embargo, hay unos factores de riesgo para que se presente. Esto igual va a ser pues como individual a cada paciente, a su patología, al uso de medicamentos, a cómo está su estado volémico de base. Sin embargo, la principal causa va a ser por esa venodilatación por medicamentos anestésicos que usamos todo el tiempo, por técnicas específicas como las neuroaxiales. Y lo otro, o específicamente esto va a estar dado por esa reducción de la precarga y disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, esto hay que saberlo y esto es importante porque esto va a impactar en los desenlaces. Y desenlaces que son muy importantes como lesión renal, infarto perioperatorio, disfunción cognitiva, stroke, incluso pues en morbimortalidad. Entonces, por eso pues la importancia, ¿cierto? Para volver a la fisiología, para entender todo este tema hay que volver como a todo lo básico y a la fisiología para poder como entender la complejidad de este tema y tomar decisiones y hacer pues como tratamientos como con una lógica o con un sentido, no solo como a receta, ¿cierto? Esta gráfica que les muestro acá es que esquematiza como esa distribución del gasto cardíaco en los diferentes sistemas y lo que hay que saber es que en condiciones de estrés y como por esa activación simpática que va a dar, lo que va a buscar es hacer como reclutar y redirigir toda esa perfusión hacia los órganos seleccionados a costa de sacrificar otros como hacer la piel, la perfusión renal, esplácnica. Por eso las manifestaciones en estos sistemas, ¿cierto? Cuando se habla pues como de la relación ventilación-perfusión, vemos que en esta imagen la relación que tenemos pues como con el alvéolo y con el capilar pulmonar y el intercambio se da. Siempre se debe asegurar como una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación que permita como hacer como ese enriquecimiento en los alvéolos que permitan oxigenar y por medio de un adecuado gasto traer ese CO2 que vienen de esos tejidos periféricos y tenga un buen intercambio para, pues como para eliminarlo adecuadamente. En los extremos tenemos hacia la izquierda pues como el shunt, que es esa inadecuada ventilación, pero donde hay una buena perfusión, o sea, como si lo vemos en esta gráfica, pues como ya les voy a mostrar también, la presión de oxígeno alveolar se va a igualar a la venosa. Y en el extremo de acá de la derecha, que es el espacio muerto, que es donde tenemos una adecuada ventilación, pero tenemos una inadecuada perfusión. Esta relación que tenemos entre la B y la Q debe ser lo más cercano a 1. Obviamente vamos a tener variaciones que se pueden mover entre 0.8, 1,2, pero siempre lo que se debe buscar es estar lo más cercano a un balance entre a 1. Sabemos que entonces cuando nos movemos o hay una disminución de la relación de BQ es porque se están dando estos shocks, pero cuando tengo ese espacio muerto, que lo que va a pasar básicamente es que la relación BQ lo va a tener en aumento, como vemos en esta gráfica. ¿Qué pasa? Entonces las alteraciones en la relación pues como de la BQ terminan por generar como esas alteraciones en la entrega del oxígeno a nivel celular y eso finalmente pues es como lo que más nos tenemos que fijar o lo que va a ser nuestro objetivo, ¿cierto? Mm, hay que pensar en la BQ como una gran cantidad de cosas. Todo lo que nos afecta la B, que va a ser todo lo que nos altere la ventilación y por ende la saturación de oxígeno. Entonces llámese ahí todo lo que es hipoventilación, obstrucción, shunt intrapulmonar, enfermedades, obstrucción de la vía aérea y demás. Y hay que pensar en la Q como todos esos determinantes del gasto cardíaco que me pueden influenciar y afectar la Q. Una inadecuada frecuencia cardíaca, sea muy alta, sea muy baja, alteraciones en el ritmo, pérdida de una masa contráctil, digamos que también por isquemia o cualquier anormalidad estructural, llámese valvulopatía o demás, que me genere todas estas alteraciones en este flujo. Adicionalmente, la hipovolemia o cuando hay unos cambios importantes en la resistencia sistémica, sean unos aumentos o unas disminuciones importantes. Y finalmente también el compromiso o la membrana alveocapilar va a ser muy importante porque es lo que va a permitir que haya un adecuado intercambio. Entonces en procesos infecciosos como la neumonía esta se va a ver afectada. Entonces por eso siempre no solamente pensar en presión arterial, solo pensar en el gasto cardíaco, sino que pensar que tengamos un adecuado equilibrio entre estas dos. ¿Qué pasa? Las alteraciones en esa relación que vemos entre la ventilación y la perfusión se van a ver manifestadas generalmente por lo que se conoce como macrohemodinamia, que es lo que tengo acá a la izquierda,
que son los cambios en el gasto cardíaco, en la presión arterial media, en la frecuencia cardíaca, como en todos los signos vitales que nosotros pues como que vemos y en los que nos guiamos generalmente. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer es pensar más allá e irnos como a lo que está pasando a nivel celular. Y eso básicamente es lo que va a explicar o va a hacerles ahí mi definición de la microhemodinámica. Si finalmente todo esto que yo estoy viendo en la macrohemodinamia se está pudiendo ese oxígeno ser entregado y usado para el metabolismo normal y eficiente de la célula, lo cual se puede cuantificar mediante diferentes pues, como formas. La saturación venosa mixta de oxígeno, mediante la depuración del lactato, mediante el delta de CO2 y pues como ya otros sistemas pues más avanzados pues que se tienen, pero estos son cosas que de manera muy fácil con una diferencia de gases arteriovenosos podemos tener esto, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que si se rompe pues como con este equilibrio, las células van a comenzar a fallar, el organismo va a empezar como a perder su función y ahí es donde nos vamos a remitir como a esa definición de shock, que va a ser como ese estado de hipoxia celular, como ese imbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno de la célula. Y todo este concepto, o sea, como estas bases van a ser tan importantes de entenderlas, es para poder entender el paciente que está en shock, entender lo que le está pasando como al organismo, como esa perfusión celular y donde tenemos que intervenir propiamente. Entonces, se debe hablar como de la Q como un flujo, ¿cierto? Como ese gasto cardíaco pues, que se ve representado y se necesita pues como un adecuado gasto cardíaco para llevar como el oxígeno a los glóbulos rojos, al lecho capilar y que se permita un adecuado intercambio como de oxígeno y CO2. Pero hay unos eventos que me pueden alterar esa Q, ese flujo, y son las patologías cardíacas, llámese isquemia miocárdica, taponamiento, enfermedades estructurales valvulares, tromboembolismo, fenómenos obstructivos, también pérdidas de volumen se dan por sangrado o por pérdidas pues como relativas de volumen, en sepsis, donde hay una pérdida marcada de las resistencias de la vasculatura sistémica, y ahí hay una alteración como de ese continente en relación al contenido, además pues como de toda la liberación de sustancias proinflamatorias que se va a dar. Y en la parte pues autonómica, o sea, por medicamentos, por uso pues como de beta-bloqueadores crónicos, el uso de, pues como de beta-adrenérgicos y demás, que si miramos cada uno, esto va a ser como la base o la especificación de los diferentes tipos de shock, ¿cierto? Debemos remitirnos también a entender que ese gasto cardíaco va a tener unos componentes, pues sabemos que es el volumen de sangre eyectada cada minuto determinado por esa contracción del ventrículo izquierdo y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, si lo desglosamos aún más, esos determinantes de ese volumen sistólico va a ser tener una adecuada precarga, una adecuada contractilidad miocárdica y tener unas resistencias que también se pueden como relacionar pues como a la poscarga o el estrés que se está generando sobre esa pared del ventrículo finalmente, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta, el inotropismo pues como que se puede ver afectado por medicamentos o incluso pues como por taquicardia, donde se va a cortar como ese tiempo de llenado diastólica y por ende pues como de ese volumen eyectado. Y finalmente la función cardíaca también se puede limitar si hay, por ejemplo, unos aumentos muy importantes de la poscarga, también se va a ver afectado como esa eyección finalmente. Que hay que tener en cuenta que el sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es que va a hacer como un feedback o va a retroalimentar y va a hacer como los mecanismos de retroalimentación en los diferentes sistemas, tanto en la parte de la precarga con la venodilatación o venoconstricción o con el inotropismo también, con lo que haga sobre la parte arterial, llámese también en este caso poscarga, y finalmente también va a actuar sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, entender lo anterior es fundamental. Esas alteraciones de la curva del flujo como componentes pues como de este delivery o de esa entrega de oxígeno van a alterar o pueden alterar el equilibrio entre el aporte y el consumo a nivel celular. Entonces, cuando nos remitimos como a la fórmula del libre de oxígeno, no es solamente pensar en la parte del gasto cardíaco, que sí, que va a ser muy importante. Sin embargo, también nos tenemos que remitir a la parte del contenido arterial de oxígeno, que van a ser como que va a estar compuesto principalmente por ese contenido o esos niveles de hemoglobina que va a ser como ese transportador y qué capacidad o qué tanto se está saturando esa hemoglobina. Y eso va a estar dado por toda la ventilación que yo le estoy ofreciendo al paciente de una manera adecuada. Entonces, ya con todo esto, pues tenemos que saber que tenemos que evitar la anemia, que tenemos que asegurar una adecuada ventilación y oxigenación. Y ya con todo esto lo que vamos haciendo es que vamos entendiendo
aprendiendo que además de la perfusión tisular adecuada, mediante una presión arterial media buena, pues van a involucrar otros componentes adicionales. Cuando hablamos como que en la parte de un paciente normal, sano, con una función cardíaca adecuada, un gasto cardíaco bueno, una función pulmonar normal, no tiene pues como nada de esto, la saturación venosa pues como central normal puede incluso bajar hasta ser aproximadamente el 70%, entonces ni siquiera baja hasta allá, lo que indica que la extracción está haciendo alrededor del 30% si ponemos que tenemos un aporte del 100%, ¿cierto? Que es como lo esperado. Entonces el oxígeno va a llegar a esa célula, entra a la mitocondria, hace como todo el proceso metabólico ya minucioso que conocemos, se va a producir todo el ATP y lo que va a hacer finalmente es que ese CO2, el cual es eliminado pues, por medio del flujo a través de la membrana alveolar capilar. Si por cualquier motivo ese glóbulo rojo definitivamente pues como que no es capaz de llevar ese oxígeno suficiente o no se está dando este adecuado aporte, la célula va a empezar como a entrar en una vía de, pues como de anaerobia y lo que va a comenzar a producir por ende es entonces productos de esto que va a ser el lactato y por ende va a ser un cuadro de acidosis. Entonces esto también pues lo podemos cuantificar de una manera muy fácil y es sabiendo pues como con una diferencia de gases arteriovenosos saber cuánto es lo que le estamos aportando y cuánto pues como es la extracción. Sabemos que hay unos puntos de la sepsis, del choque séptico que cuando ya están tan avanzados que incluso por más que tenga todo el aporte adecuado, esa célula ya no es capaz de tomar de una manera adecuada ese oxígeno y porque ya está como en un proceso como de un retorno, ¿cierto? Pues básicamente con esta gráfica solo lo que les quiero mostrar es que el delivery cuando usted lo empieza a disminuir, cuando usted se está quedando corto, llega a un punto crítico, donde la célula ya no tiene como más mecanismos para ajustarse y comienza como a realizar ese metabolismo anaerobio del que les decía, hasta el punto que ella se puede ajustar hasta que ya se disminuye el consumo de oxígeno. Entonces acá vuelvo como en resumidas cuentas a mostrarles estos dos equilibrios que siempre, pues como que lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre debe haber un mayor aporte que el consumo de oxígeno para que esa célula nunca quede como en imbalance. Que hay que tener en cuenta que eso no siempre se va a reflejar como en la macrohemodinamia que les decía, que es lo que generalmente vemos con todos los pacientes. Es por eso debemos como pensar más allá qué es lo que está pasando a nivel celular y qué es lo que está pasando en esa microhemodinamia y evaluar. Aquí lo que les traigo con esta imagen es muy chévere, pues esta revisión es muy chévere, porque la microcirculación tiene unas características que son como diferentes, ¿cierto? La autorregulación es propia, el principal determinante va a ser esa hipoxia, que lo que va a generar es que por medio del óxido nítrico sintetasa se libere ese óxido nítrico, prostaglandinas, y eso haga una vasodilatación precamilar y aumente pues como el flujo para que el glóbulo rojo pueda pasar y permitir pues el intercambio gaseoso cuando hay pues como esa baja. ¿Qué pasa? Cuando hay alteraciones en esa microcirculación hay que pensar qué es lo que está pasando específicamente. El que vemos de arriba a la izquierda es la heterogeneidad, que es como característico del choque séptico del vaso pléjico, que son que los lechos capilares están inadecuadamente perfundidos, son heterogéneos, miren que hay unos que sí, unos que no, y las células pues no están siendo adecuadamente oxigenadas y pues hay unas que van a entrar en ese estado de anaerobiosis. En la que tenemos de la derecha, que es la hemodilución, es que a pesar de que los glóbulos rojos tienen una muy buena saturación, no hay una adecuada concentración de oxígeno disponible para poder entregar esas células, pero es porque está hemodiluido, porque tiene esa cantidad, pues como, pues sí, está hemodiluido. Entonces esto finalmente también va a explicar por qué cuando se transfunden a los pacientes como que los pacientes empiezan a disminuir esos requerimientos pues como de los vasopresores y era porque los pacientes estaban como abiertos. En los pacientes taponados o con vasoconstricción, lo que pasa es que se puede dar por dos mecanismos como vemos acá. Lo primero que es como por el uso excesivo de vasopresores, de inotrópicos, que se va a dar como un aumento importante de esas resistencias sistémicas. Lo que va a pasar es que el paciente va a estar muy cerrado y no va a pasar nada a través de los capilares y no se logra que las células puedan oxigenar. Entonces por eso no está siendo adecuada esa entrega.
Y por otro lado, lo que vemos es que pacientes que están de pronto sobrecargados de volumen, si hay unas presiones venosas, pues unas presiones venosas que van a estar pues como alteradas, y esto pues finalmente se va a ver como se va a disminuir como esas presiones de llenado sistémico. Entonces digamos que si tenemos una PVC bien alta, no sé, 16, 18, pues altísima, se va a alterar como esa presión de llenada sistémica y por esa congestión no va a haber como una adecuada perfusión. Y esta que es muy, muy importante, pues porque nosotros los líquidos es lo que más manejamos en todas las cirugías, y es que los pacientes por uso excesivo de líquidos que hacen edema intersticial, se va a aumentar como esa distancia entre los capilares y la célula. Entonces, por más que tengamos todos los otros determinantes adecuados, como esta distancia es tan grande, no va a permitir que haya como una adecuada oxigenación, ¿cierto? Otra cosa que hay que tener en cuenta como en la microcirculación es que es el gap o esa diferencia de CO2 entre los gases arteriales y los venosos van a ser muy importantes, porque si estos empiezan a estar aumentados, empiezan a estar de más de 6 de milímetros de mercurio entre uno y otro, lo que va a pasar es que a pesar de que las otras variables pues estén aparentemente normales, es que lo que hay que pensar es que deberíamos mejorar ese gasto cardíaco porque nos está haciendo un adecuado intercambio de CO2 como para sacarlo de allí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces, cuando pensamos en choque, hay que saber que no todo choque es como ni por deficiencia de líquidos, ni por vasoplegia, ni nada de eso. Pues a pesar de que son como las principales causas, hay otras que hay que tener en cuenta. El distributivo del vasodilatado, sí o sí, sabemos que sigue siendo pues como la primera causa. Sin embargo, el hipovolímico y el cardiogénico siguen, pues tienen otro papel o van a ser pues como los que siguen después de este. Entonces, hay que tener en cuenta es que en general con el choque pues hay una falla del sistema pues como cardiovascular en general, como de entregar como ese oxígeno y demás. Entonces lo más importante es que no nos quedemos en que todo es igual, la hipotensión y demás o falta de volumen, sino que pensemos de acuerdo a la clínica, de acuerdo a todo lo que está pasando con el paciente, en dónde es que se está afectando, si es ya de origen cardiogénico o si es más bien de origen distributivo por una sepsis o hipovolémico o si hay una combinación de estos que pues, puede pasar también. ¿Qué pasa con la hemodinamia del shock? La hipotensión generalmente pues sabemos que ocurre por esa disminución marcada de la resistencia vascular sistémica, por ese tono arteriolar, y puede pasar es que llega a un punto donde ese gasto cardíaco también puede ser insuficiente, ¿cierto? Entonces los pacientes pueden tener un gasto cardíaco inadecuado con esa vasoconstricción, los pacientes pueden tener un gasto cardíaco inadecuado con una vasoconstricción compensatoria y por ende pues van a tener unas resistencias sistémicas elevadas, que es lo que comúnmente o en el tiempo se ha llamado como choque frío. Entonces no esperaríamos que veamos a esos pacientes vasodilatados como nosotros. O lo que va a pasar es que el paciente tenga una inadecuada vasodilatación como en el séptico, pero estén hiperdinámicos, es decir, un gasto cardíaco elevado como esa compensación, que es lo que se espera o lo que se ha llamado como ese choque caliente, ¿cierto? Entonces, pues igual es como para que tengamos como cada cosa, cómo es la hemodinamia del comportamiento, que obviamente cuando se nos combinan, pues ahí vamos a tener como dificultades. Sin embargo, pues como que tengamos en cuenta todo esto. Bueno, ya yéndonos como a la parte de los receptores adrenérgicos y vasoactivos, la mayoría después de uso clínico pues se realizan en sus efectos pues como a nivel cardiovascular cuando interactúan principalmente con los receptores adrenérgicos. Ya sabemos que van a haber unos pues obviamente en corazón y otros van a estar pues en los vasos. Entonces los receptores, acá primero los receptores adrenérgicos alfa 1, como lo vemos acá arriba a la izquierda, modulan el tono pues como muscular liso arteriolar. Mediante la activación de esto, lo que va a pasar es que se va a ver un aumento de esas concentraciones del calcio citosólico, eso va a generar un aumento de la contracción del músculo liso y por ende se va a ver un aumento finalmente pues como de esa vasoconstricción y aumento de la resistencia hacia la presión arterial media. Por el otro lado, los receptores beta 2 a nivel del músculo liso, por un lado, van a estar asociados a proteína G inhibitoria y van a tener el efecto contrario. Y es que se va a activar como la vía de esta vía de la proteína G inhibitoria. Y lo que va a causar finalmente es que el AMP por medio del AMP cíclico se va a aumentar la fosforilación del fosfolambán y esto lo que va a hacer es que se empiece
como a recaptar como todo ese calcio nuevamente el retículo sarcoplásmico y se genere una vasodilatación. Aquí es donde van a actuar unos que vamos a tener en cuenta, como lo vamos a ver más adelante. Y diferente para la vasopresina, que sabemos que va a ser un receptor específico, pero que finalmente asociado a proteína GQ va a entrar a simular o a hacer la misma pues como cascada que terminan haciendo los receptores adrenérgicos, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta por este lado, como vemos arriba a la derecha, levosimendan, que lo que va a favorecer es la apertura de estos canales de potasio dependientes de ATP, que lo que va a favorecer es, finalmente es a esa sensibilización, lo que va a favorecer finalmente es que haya pues como una apertura de estos y sea una vasodilatación que va a ser muy, muy, muy marcada. Con el milrinone lo que va a lograr hacer es que va a hacer esa inhibición de la fosfodiesterasa 3 a este nivel, entonces lo que va a pasar es que va a inhibir esa conversión del AMP cíclico en AMP. Entonces por esto también lo que va a favorecer a que se vaya hacia toda esta vía y por eso el milrinone va a tener también unos efectos muy marcados en la vaso. Cuando nos vamos a nivel del mecanismo de acción a nivel miocárdico, de los receptores beta o 1 adrenérgico, pues van a ser como aquí los grandes y pues como los importantes, ¿cierto? Van a estar asociados a proteína GS, van a aumentar el AMP cíclico, todo esto lo que van a hacer es que van a modificar esas vías del calcio intracelular, generando pues como mayor del ciclo del calcio pues en el citosol, o sea, van a tener una liberación gigante de calcio hacia el citosol, ¿cierto? Y esto lo que va a favorecer es que haya pues como un mejor acople o que se permita hacer como que haya ese calcio disponible para el acople pues como de las troponinas y la fosforilación de las troponinas y interacción entre la actina y la miosina. Básicamente esto se va a ver reflejado en mejoría de la cronotropía y también va a tener pues como su principal efecto va a ser ese efecto que va a tener en el aumento de la contractilidad y por otro lado también va a tener con un gasto de energía una mejoría en la relajación. Sin embargo, sabemos que esto de momento pues como en la cronotropía y demás y todo esto tiene un costo y ese costo va a hacer es que va a haber como un consumo de oxígeno miocárdico y también va a favorecer a que favorezcan a que sean arritmogénicos, ¿cierto? Bueno, hay que tener en cuenta, esta es una gráfica o esto es sacado de un artículo que es muy interesante. Y lo que va a pasar es que muestran, yo como ya les voy a mostrar en el de la derecha, primero pues hay que saber que los vasopresores o lo que van a hacer, van a restaurar esa presión arterial media, aumentar esas resistencias vasculares sistémicas mediante la vasoconstricción arteriolar principalmente, ¿cierto? Ahí tenemos que tener que, por ejemplo, la norepinefrina, la adrenalina, la dopamina van a ser unos potentes vasopresores y van a tener como un efecto comparable con la presión arterial media. Pero a diferencia pues como de la vasopresina, estos, la nore, la adrena, la dobuta y la dopamina, van a tener un aumento en el gasto cardíaco mediante la estimulación de los beta 1, diferente a esa vasopresina que va a ser puramente vasoconstrictor, ¿cierto? A diferencia, pues sin embargo, hay que tener en cuenta que diferente pues como a la dobuta, a la dopa y a la adrena, la norepinefrina, ahí va a ser como uno de los grandes beneficios también que tenemos que tener, es que tiene esa capacidad de mejorar el gasto cardíaco, pero no va a aumentar esa frecuencia cardíaca significativa y por ende va a limitar como el consumo miocárdico de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Los inotrópicos van a aumentar ese gasto cardíaco mediante pues el volumen sistólico, la mejoría de la contractilidad cardíaca, a mejorar pues como toda la parte de los beta 1 y de los beta 2, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta, por acá, mire, con esta clasificación que se propone, básicamente es una clasificación de los vasoactivos usados en el choque, basado como en sus efectos directos en el tono vascular, que es como lo miramos acá, que son vasoconstrictores, vasodilatadores y sus efectos directos en el corazón. Es decir, como lo vemos también acá arriba, que pongo inotropismo sí o no, es también si los efectos que hay, si hay presencia o ausencia de inotropismo positivo, ¿cierto? Entonces, lo que hay que tener en cuenta, o estos vasoconstrictores y vasodilatadores no van a tener como unos efectos cardíacos primarios, sin embargo pueden tener unos efectos cardíacos que van a ser indirectos, pero de acuerdo como a ese feedback o de acuerdo pues como a esos reflejos simpáticos que se den como en retroalimentación, ¿cierto?
Por ejemplo, pues como los vasodilatadores van a disminuir esa resistencia sistémica sin esos efectos inotrópicos directos, ¿cierto? Los inodilatadores, sabemos que esa parte dilatadora reduce la parte de la resistencia vascular sistémica, pero van a estimular esa parte y no va a estimular como la parte de la contractilidad cardíaca. Los inoconstrictores, por el contrario, aumentan las resistencias, pero estimulan esa contractilidad cardíaca. Que hay que tener en cuenta, los vasodilatadores y los inodilatadores tienden a reducir esas presiones de llenado cardíaco al reducir la resistencia sistémica, es decir, al reducirles como esa poscarga, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Mientras que los vasoconstrictores puros y los inoconstrictores tienden a aumentar las presiones de llenado cardíaco al aumentar pues como tienden a aumentar esas presiones de llenado cardíaco y aumentan pues como las resistencias sistémicas. Eh, que hay que tener en cuenta adicionalmente, los inhaladores tienden pues como a generar el mayor efecto debido a la combinación de la reducción de las resistencias, o sea, la poscarga y el aumento de la contractilidad, que es lo que vemos acá finalmente. Los inoconstrictores, además de ese efecto en la constricción que me mejora la presión arterial, el efecto que tienen en la inotropía va a sumarse como esos dobles efectos constrictor e inotropía y por eso van a ser los que van a tener mejor efecto en la presión arterial. Y los dilatadores, por la reducción de la poscarga y por la inotropía, son los que van a tener mejor efecto en el gasto cardíaco propiamente. Entonces, pues como que entendiendo estas diferencias, esto va a ser demasiado importante para que podamos seleccionar adecuadamente como el vasoactivo pues, o el inotrópico, pues de acuerdo pues como al estado fisiopatológico del paciente lo que esté cursando pues exactamente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los medicamentos vasoactivos pues como que no van a tener una respuesta lineal según el aumento de las dosis, no es que entre más aumentemos todo el tiempo van a tener una respuesta, sino que va a llegar a un punto donde esa respuesta ya no va a mejorar más y por eso es donde se empiezan a pensar que se debe agregar o que se debe buscar cómo optimizarlo con otro mecanismo, con otro que tenga otro mecanismo de acción. También pensar en otros efectos que tengan como el consumo de miocardio de oxígeno, sin embargo, pues sabemos que, por ejemplo, en este que vemos que disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, milrinone, levosimendan, pues en esta parte pueden tener beneficios. Sin embargo, sabemos que por otro lado van a generar una vasodilatación importantísima, que esto pues no pudieran tolerarlo pues como todos los pacientes y no es como para todos los pacientes específicamente, sino como para unos casos muy específicos. Además de todos estos efectos, pues como que hemodinámicos, solamente les traigo esto por acá rápidamente para que sepamos que los vasoactivos tienen otros efectos en la parte de la microcirculación, tienen efectos indirectamente en la permeabilidad y en el manejo del volumen. En la parte metabólica van a aumentar por un lado como la resistencia periférica a la insulina, supresión de la secreción de insulina, aumento de la producción de ácidos grasos libres y lactato. En la parte inmunológica es que también va a haber una activación como de las células inmunológicas, también como por la parte del acercamiento, pues, o como la parte del flujo capilar que va a permitir como mayor interacción inmune con el endotelio. Y por otro lado, pues por la liberación, pues como ya de sustancias y células inmunológicas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Otras cosas que les quiero contar con esto. Que no me pasa. Ya. Los inodilatadores que tenemos acá propiamente, dobutamina, milrinone, ya les hablé, ya les conté, aumentan el volumen sistólico, aumentan el gasto cardíaco, tienen una disminución de la resistencia vascular sistémica. Pero y a menudo pueden tener como con efectos cronotrópicos positivos, la dobutamina, que pudieran pues como favorecer también a esto. Hay que tener en cuenta que en pacientes que tengan un choque cardiogénico grave, o sea, importante, que no tengan una hipotensión grave, se va a preferir un inodilatador, que es, por ejemplo, milrinone versus un inoconstrictor, como sería, por ejemplo, la norepinefrina, para aumentar el gasto cardíaco que está críticamente bajo, por esos efectos que va a tener sobre la poscarga y sobre las presiones de llenado cardíaco sobre las presiones de llenado cardíaco al reducirle pues como esa poscarga y mejoría del flujo sanguíneo miocárdico. Ojo,
Esto, como lo podemos ver aquí en el choque cardiogénico, pues en esta tablita que tengo acá, es que usted ya le mejoró, ya empezó como otras medidas, usted el paciente que está hipotenso ya le empezó norepinefrina, lo sigue evaluando, sin embargo, después de que usted lo evalúa, el paciente se da cuenta que tienes como un bajo gasto, usted puede decidir si agrega alguno de estos otros. Igual tener en cuenta que el milrinone pues tiene unas especificaciones, pues tiene unas indicaciones súper específicas y son básicamente pacientes que tienen unos choques cardiogénicos importante o pacientes con falla importante, pero ya les voy a mostrar pues como las tablas de lo que hay de evidencia para el uso de esto. Que hay que tener en cuenta, entonces, claro, los efectos, usted puede poner esto, sin embargo, los efectos que tiene que esperar es que hagan una hipotensión importante, que con la dobutamina, pues que favorezca ataque a arritmias y que también puede favorecer, si no tiene una adecuada perfusión, que favorezca como la isquemia miocárdica. Entonces, tener todo esto muy bien. Bueno, esta tabla que yo sé que es como muy tediosa y es como muy grande, solamente se las quiero mostrar, es que básicamente el efecto de la dobutamina sobre la presión arterial media, ese aumento pues como de la presión arterial media, puede aumentar pues la presión arterial media cuando el gasto cardíaco aumenta significativamente y esa disminución en la resistencia o esa vasodilatación que hace no es tan marcada, es decir, en el choque cardiogénico es una excelente opción, es decir, la mejoría del gasto cardíaco y los efectos en la resistencia no son tan marcados, pero si la hipotensión, pero si el efecto que puede causar es que el gasto cardíaco no me aumenta de manera importante, pero las resistencias sí se me bajan mucho de una manera significativa, no va a ser el adecuado. Entonces, pensar que en un choque de vaso dilatado una dobutamina no va a ser la mejor opción. Que hay que tener en cuenta que es una excelente opción cuando se combina también con otros medicamentos. Por ejemplo, la combinación con la epinefrina como para un choque cardiogénico es una muy buena opción porque estoy pensando como en mantener esas presiones arteriales, pero también estoy favoreciendo lo que el paciente necesita, que es esa inotropía, ¿cierto? Eh, bueno, ¿qué les quiero mostrar acá también? Con este en choque séptico es como recomendado para aumentar el gasto cardíaco, pero es cuando usted ya hizo reanimación de volumen, cuando usted ya tiene norepinefrina, usted cuando ya hizo todas las medidas y se da cuenta que en algunas ocasiones ya tienes como una cardiopatía séptica que no le está mejorando hasta que usted no le ponga esa inotropía. Y en estas guías lo que muestra pues en la europea en pacientes que tienen infarto y que tienen una presión arterial sistólica menos de 90 y están hipoperfundidos, si el paciente está hipotenso, claro, póngale norepinefrina, pero si usted puede evaluar y se da cuenta que el paciente está con un bajo gasto cardíaco, tienen un grado de recomendación 2B para el uso de dobutamina en estos casos. Bueno, con el milrinone ya sabemos el mecanismo de acción, ya sabemos los efectos hemodinámicos, que lo que va a hacer es favorecer esa vasodilatación pulmonar, sistémica, coronaria, disminuye esas resistencias, entonces esto podría tener un beneficio en algunos pacientes. Y lo que tengo aquí señalado en negrilla, lo que sirve con la parte del inotropismo es que va a conservar o va a favorecer esa actividad inotrópica y va a producir como esos efectos hemodinámicos sostenidos en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca cuando esos receptores beta adrenérgicos ya están desensibilizados o cuando son pacientes que vienen beta bloqueados pues como farmacológicamente desde hace mucho tiempo que esos receptores no van a responder de manera adecuada, esto podría, el mirrinone en su efecto inotrópico podría ser bueno. Que hay que tener en cuenta la combinación con otros, con un agonista directo beta, uno podría pues como aumentar aditivamente ese gasto cardíaco en pacientes con una función cardíaca previa muy gravemente comprometida. Sin embargo, esto me va a aumentar los riesgos pues como de compromiso, ¿cierto? Este es como que les muestro acá, que muestra que es como uno de los estudios pues o una de las revisiones, un ensayo pues como grande, pacientes con choque cardiogénico que se evaluó sin milrinone comparado con dobutamina en el tratamiento del choque cardiogénico, ¿cierto? Y básicamente lo que se encontró es que en mortalidad no hay diferencias. Entonces, habría que cogerlo con pinzas y evaluar como todos los otros efectos o todo lo que podría evaluarse, porque sabemos pues que esto pues como que no es igual. Si las ponemos en esta tabla que les muestro, que dice acá,
que uno comparando al otro, el efecto sobre el gasto cardíaco, el uno con el otro, va a ser prácticamente igual. Efecto propiamente en contractilidad, la dopamina va a ser mejor, pero en la parte de la vasodilatación el milrinone va a ser mucho mejor y tal vez por esa dilatación, esa disminución de las resistencias sistémicas y esa reducción de las presiones de llenado del ventrículo, como va a ser mayor, esto va a ser lo que me va a favorecer a que tengan esa mejoría del gasto cardíaco, ¿cierto? La parte pulmonar, sabemos que va a ser mucho más importante la reducción de las resistencias pulmonares con el milrinone y esto podría tener su beneficio, y ahí es donde entran como el asterisco de cuándo de pronto pensar en este. Es en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que tengan hipertensión pulmonar y que ya tengan insuficiencia del ventrículo derecho, sería como esa opción que ya sabemos que le favorecemos como a reducción de las presiones pulmonares y de las sistémica, ¿cierto? Y lo que les decía ahora, pacientes que vengan tratados crónicamente con beta-bloqueadores podría ser una opción. Por otro lado, con la glutamina, ¿qué pasa? Claro, pacientes que estén con hipotensión y que estén con un choque cardiogénico o, por ejemplo, con un choque séptico, pero que ya tengan una disfunción miocárdica, la glutamina va a ser la elección en estos casos. O incluso describen que en pacientes que tengan una insuficiencia renal severa, donde el milrinone, por ejemplo, por esa acumulación, no sería como la mejor opción. ¿Qué hay que tener en cuenta con los efectos o con los eventos adversos? Claro, con dobutamina vamos a tener mayor riesgo de taquiarritmias, de hipertensión, de isquemia miocárdica, diferente. Eso, esa hipertensión y demás es porque la dobutamina, de acuerdo a las dosis que vayan siendo sumatorias y elevadas, empieza a hacer un efecto que va a ser vasoconstrictor también. Y el milrinone, sabemos que los efectos adversos es ese problema que tiene con esa mayor y marcada hipotensión que va a generar y esa acumulación en los pacientes renales. Con la norepinefrina, pues yo creo que la norepinefrina todos sabemos que es como nuestro mejor amigo, literalmente como el profe nos enseña a todos en la rotación. Lo que va a producir, pues sabemos que actúa, que es una catecolamina endógena, que actúa sobre los receptores alfa 1, beta 1, que va a producir principalmente esta vasoconstricción y va a producir también un aumento, no tan marcado, pero lo va a producir en el gasto cardíaco. Entonces, como que su uso principal obviamente va a ser como vasoconstrictor y sabemos que de fondo tenemos esa mejoría, pues o ese fondo que nos está favoreciendo al gasto cardíaco. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo que les decía con lo de la frecuencia cardíaca diferente a los otros, que eso va a hacer que nos limite el consumo de oxígeno y que nos favorezca, y que va a ser la primera línea para casi todas las formas de hipotensión severa, es decir, el shock no diferenciado, el shock vasodilatado, el shock séptico, el shock cardiogénico en algún momento mientras se establece y mientras empezamos también inotrópico. Y esto se ha evaluado y esto lo han evaluado en diferentes estudios, que es el Optima, que es como del 2018, el SWAP2, que ya es más viejito, pues que es en choque séptico, el CAT, donde han comparado uno con otro, y a pesar de que no hay diferencias en mortalidad cuando se compara con adrenalina, cuando se compara pues como con dobutamina, incluso los pacientes sí tienen menos eventos adversos, entonces pues como que es una excelente opción y sabemos que es de nuestras mejores opciones. Esta otra, pacientes, digamos que están con hipotensión y tienen, pues como que se visualizan que tienen hipoperfusión tisular. Esto que les muestro aquí en este cuadrito, como vemos, están las guías americanas, están las guías europeas, de acuerdo a pacientes que tengan falla cardíaca, pacientes que tengan infarto agudo de miocárdico o pacientes con choque cardiogénico, las recomendaciones. Y si miramos que ellos que ponen como de agente de primera línea, casi que siempre el primer agente de primera línea va a ser la NORE, como vemos en todo. A diferencia de que ya haya un bajo gasto cardíaco, por ejemplo, cuando hablábamos en infarto, donde sí es hipotensivo la primera línea norepinefrina, pero si ya hay un bajo gasto demostrado, vamos a tener la dobutamina como otra opción, ¿cierto? Obviamente, en choque cardiogénico, dependiendo de las guías, esto va a variar. En los, en los hipotensivos te dicen que recomiendan, puede ser Nore, puede ser Dopa. En los que tienen bajo gasto, claramente sí se va a beneficiar más que todo, pues como de una norepinefrina. Y en los que tienen, pues, o en otros que son las guías de la AJA, si un paciente con choque cardiogénico que esté con hipotensión, les recomiendan la norepinefrina como primera línea. La adrena, pues de la adrena también pues como mucho por decir, pero pues como unas cositas acá muy claves.
y es que sabemos que es un potente agonista, sabemos que es un potente agonista de los receptores alfa, de los receptores beta 1 y de los receptores beta 2, y que va a favorecer a que tenga una potencia inotrópica también. Va a aumentar ese volumen sistólico, el gasto cardíaco, las presiones arteriales. Sin embargo, pues sabemos que esto va a tener como unos efectos deleterios también. Es que lo que se ha encontrado con la adrenalina cuando comparan una a una con la norepinefrina es que sí aumenta como la hiperlactatemia y aumenta diferentes marcadores. Entonces, por eso no se usa como la primera línea, sino que se deja, pues es altamente efectivo, sino que se deja como generalmente como una segunda línea, como por esos efectos metabólicos, como un coadyuvante, una terapia ayudante, como cuando ya estamos con dosis muy altas de un primer vasopresor, o digamos que, por ejemplo, en pacientes con un choque refractario, pues como tenerlo también en mente. Con la dopamina también pues sabemos una cantidad de detractores y un montón de como dificultades que tenemos con la dopamina. Siempre se habló, pues, o algún tiempo se quiso saber si de pronto a esas dosis bajas, que eran las dosis renales, si eso tenía algún beneficio en la lesión renal, y definitivamente nos encontraron beneficios clínicos como para mejorar la insuficiencia renal, o sea que por ese lado tampoco tenemos como justificación. Y cuando se habla que unas dosis moderadas hay una activación pues como de los receptores beta 1 principalmente, que van a aumentar la presión arterial media, y eso genera y termina por aumentar el volumen sistólico y finalmente pues como el gasto cardíaco. ¿Qué pasa? Llega un punto donde el efecto pico como inotrópico está a estas dosis que tengo acá de 4 a 6, ¿cierto? Pero cuando ya hay unos aumentos importantes de las resistencias sistémicas, ya las dosis altas, lo que van a hacer es que van a limitar más esos incrementos del gasto cardíaco y pues no van a favorecer más. Que terminan pues sin tener un beneficio adicional en el gasto cardíaco, ¿cierto? Y lo otro que puede pasar es que con dosis también mayores de 5 o 6, lo que puede hacer es que aumentan esa presión de llenado del ventrículo izquierdo, empeoran la congestión pulmonar y pues como todo lo que se viene para allá por esa congestión, ¿cierto? Y por la taquicardia que pueden generar, pues tienen como esas limitaciones como en la titulación, que se puedan hacer porque sabemos que esa taquicardia cuando es importante no permite el adecuado llenado y por ende no tiene una adecuada eyección, ¿cierto? Entonces, pues a pesar de que todavía lo podemos tener allí, pues todavía pudiera tenerse como en aquellos pacientes, todavía lo pudiéramos tener en aquellos pacientes que se benefician, digamos que en algo de inotropía. Sin embargo, pues como que no va a ser siempre nuestra primera opción y tener en cuenta que hay pacientes que estén más bien con frecuencias cardíacas que estén normales, bajas, y tener en cuenta que también el riesgo que van a tener de arritmias es de los más arritmogénicos. Aquí rápidamente, pues el SOAP2, que es el que les decía que comparó el dopamina con norepinefrina al tratamiento del choque séptico, y lo que se encontró básicamente es que tenían igual mortalidad, pero sí hubo mayores efectos adversos con la dopamina cuando se evalúa en esto de fibrilación auricular, taquicardia ventricular y demás. ¿Qué pasa? Cuando se hizo ese análisis por subgrupos, sí hubo mayor mortalidad en el choque cardiogénico en los pacientes que se usaban dopamina. Entonces hay que tener eso en cuenta. El CATS, estos de pacientes en choque séptico, pacientes que se evaluaron que estuvieran con adrena sola o que tuvieran norepinefrina más dobutamina, no hubo diferencias en mortalidad ni en la eficacia. No hay como diferencias con esto, ¿cierto? Y esta es una tabla también que agrupa como los estudios básicamente o más importantes pues para hablar de esto, el SWAP-2 que ya se los dije, igual mortalidad, este otro que es un ensayo clínico que no encontró alteraciones en la mortalidad, fue muy similar, dopamina versus norepinefrina, pero sí hubo más arritmias con la dopamina, igual a lo que ya vemos diciendo. ¿Qué pasa? Otro metaanálisis sí encontró que sí hubo propiamente mayor mortalidad a corto plazo cuando se comparó Nore con dopamina, yéndole claramente peor uso de mortalidad con la dopamina. El estudio CATS y el estudio CAT, que evaluó fue la comparación de adrenalina y norepinefrina, encontró que tenían igual pues como mortalidad. La mortalidad no fue mayor, pero lo que sí se encontró con la adrenalina, esos efectos metabólicos que les contaba, que era acidosis láctica, taquicardia y demás.
En cardiogénico hay que tener en cuenta que norepinefrina versus adrenalina, los efectos hemodinámicos son similares, pero con la nore tenemos el beneficio de que vamos a tener menos arritmia, ¿cierto? Con la vasopresina también unas palabras pues como muy pequeñas, sabemos pues que este es un constrictor puro y que pudiera llegar a generar un efecto en reducir el gasto cardíaco si esta constricción es muy marcada por ese aumento de la poscarga. Sin embargo, pudiera pues como reducir la resistencia vascular pulmonar en pacientes mientras pues como que pudiera reducir pues como las resistencias vasculares pulmonares mientras se aumenta la resistencia sistémica. Es decir, la vasopresina no tiene un efecto directamente sobre el pulmón, pero sí sabemos que todos los otros van a tener un efecto también en las resistencias pulmonares. Entonces digamos que en algunos pacientes que tengan falla ventricular derecha o una hipertensión pulmonar importante, pudiéramos pensar en la vasopresina porque va a tener ese efecto constrictor puro sistémico sin afectar estas resistencias pulmonares. Sí o sí, en que sí está descrito y en quién se usa, en pacientes que tienen un choque vasodilatado o pacientes que están vasopléjicos o como un segundo vasopresor cuando ya estamos a unas dosis muy altas, pues como de un primero. También pues como que hay que tener en cuenta pues que no va a ser un vasopresor de primera línea, pero sí va a ser pues como una segunda opción, como un agregado pues como en estos pacientes vasopléjicos o cuando estamos con dosis muy altas. La evidencia sale del estudio BAST, uy, se me fue eso sin que no hubo diferencias en la mortalidad con dosis bajas cuando se comparó con norepinefrina en pacientes que estaban en choque séptico. Este es el estudio, que no, miren, si miramos la gráfica no hubo pues como diferencia en la mortalidad. Entonces, ya pues como que por acá adelantándonos, entonces, ¿cuál es el que vamos a escoger o vamos a seguir? Porque pues hay que trazarnos unas metas, ¿cierto? La meta ideal sería como la presión de perfusión de cada órgano, que eso va a estar influenciado por la presión de entrada, la presión de salida, que es la venosa. Sin embargo, pues como que lo que generalmente nos guiamos es como esos targets de presión arterial media, que sí nos los debemos establecer porque eso nos van a prevenir que pacientes hagan hipoperfusión y que tengamos un adecuado delivery de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué pasa con la presión arterial distólica o cuando están muy pendientes de que muchas veces de pronto no le damos como la suficiente importancia? Sabemos que este va a ser un determinante importantísimo en la perfusión coronaria si nos devolvemos como a la fórmula de la perfusión coronaria, miocárdica. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es pacientes que tengan enfermedad coronaria, pacientes hipertensos pulmonares, tenemos que asegurar que tengan una muy buena, pues que tengan una buena presión arterial diastólica y no olvidarla, ¿cierto? Y la presión arterial sistólica pues no va a ser la mejor guía porque esta sí se va a alterar marcadamente como por la compliance de los grandes vasos y no representa pues como la perfusión. ¿Qué metas? Lo que sí está establecido es que una presión por lo menos media de 65, cuando en el sepsis-FAM buscaron como mirar si unas presiones arteriales medias más elevadas, 80-85, era mejor. Lo que sí encontraron es que no hubo diferencias de mortalidad, pero sí hubo otros eventos adversos asociados. Entonces, dejar reservada como esas presiones medias más altas en pacientes muy específicos que tengan pues como hipoperfusión, lesión renal, progresión de la lesión renal aguda, un llenado capilar prolongado y demás. En cuanto a las metas hemodinámicas, entonces siempre es trazarnos como unos algoritmos y evaluarnos de acuerdo si el paciente está hipotenso, cómo está también como la parte de la precarga, si el paciente se beneficia uno de un reto de volumen, si yo ya lo tengo con un vasopresor, lo tengo con una norepinefrina, pero el paciente me está respondiendo o no, o si veo que estoy yéndome como hacia un choque refractario, buscar todas esas causas reversibles, será hipovolemia, será por acidosis, será por hipercalcemia, entonces corrija esas causas y adicionalmente agrega como otro vasoactivo que le pudiera favorecer. Y piense como eso que hablamos de caliente-frío, que básicamente es como de acuerdo a cómo están las resistencias. Baja resistencia, que es el caliente que conocemos, listo, agréguele una vasopresina, que es el que te va a favorecer con ese aumento de las resistencias y te va a mejorar. Pero si es más bien como este fenotipo, que es como el frío, que es el de bajo gasto cardíaco, más bien en vez de agregar otro vasoconstrictor, lo que nos va a favorecer es que le demos inotropía a ese paciente. Esto es un concepto súper importante que hay que tener en cuenta y es que los vasopresores, pues como que en la microcirculación pueden haber como un aumento de las presiones de cierre crítica pues como por esa excesiva vasoconstricción, ¿cierto?
Entonces lo que va a pasar con los vasopresores es que pueden inducir un reclutamiento endógeno de fluidos, o sea, como coger y cerrar todo ese continente que está abierto, hacer como ese reclutamiento de fluidos, y lo que va a pasar es que tenemos que estar muy pendientes de cómo empezamos con el paciente, cuál era su estado de bulimia, cómo era su estado, y después de que lo tenemos con vasopresores, incluso cuando estamos con dosis muy altas, ese volumen que nosotros creemos que el paciente tiene quizá no es el volumen real del paciente, pero es porque lo tenemos muy, muy cerrados. Entonces lo que tenemos que buscar hacer es siempre que estemos como con estas dosis de vasoactivo, siempre como valorar ese balance hídrico y los requerimientos después de que se inician esos vasopresores, o sea, que está el paciente. ¿Qué pasa a nivel como del gasto cardíaco? Es que claramente hay un aumento de la poscarga, por esa pues como vasoconstricción, aumento de las resistencias pulmonares y puede haber pues vasoconstricción coronaria como efectos adversos. Entonces, por el otro lado, en la microcirculación lo que de pronto como efectos adversos es que pueden pues como aumentar esa presión de cierre crítica por esa excesiva vasoconstricción y pueden generar pues como una disminución en el flujo sanguíneo regional por esa vasoconstricción importante y esa hipovolemia relativa que no sabemos que se pudiera estar dando o no por el reclutamiento. La vasopresina, como ya les conté, aquí muy rápidamente, como segunda línea, en sepsis cuando se agregó a la norepinefrina redujo pues como la incidencia de otros eventos adversos y fue mejor que la norepinefrina a dosis altas. Como primera línea, pues como que no es como la primera opción que pensaríamos, pero sí como esos pacientes muy específicos, como lo que les dije, los que tienen aumento de la hipertensión pulmonar severa, riesgo de falla de derecha, que no va a tener ese efecto sobre las resistencias pulmonares. Entonces pudiéramos pensar en esto. O en otros pacientes, pues como ya casos muy específicos de cirrosis, sangrado varicela y demás. En cuanto por si colocamos estos por una vena periférica, no tenemos problema, esto también lo han estudiado, y es que si no tenemos un acceso venoso central, esto no nos puede limitar a que nosotros empecemos tempranamente un vaso activo cuando el paciente lo está necesitando. Esto se ha estado estudiando y cuando en un grupo de pacientes se evaluó la colocación pues como de estos por medio de un acceso periférico, la extravasación ocurrió en pocos pacientes y no hubo isquemia de extremidad ni necrosis de la piel. Entonces hay que tener en cuenta que sí hay unos tips o unas recomendaciones, ojalá que sean como accesos lo más proximal posible, ojalá antes del pliegue, pues más proximal al pliegue anticubital y que ojalá no se administre pues como por más de un tiempo de 6 horas porque esto va a disminuir pues como las complicaciones como tal. Ya pasando por acá como unos casos clínicos, rápidamente pues en el tiempo que tenemos, este es un paciente de 75 años, ASA 2, tiene una buena clase funcional, fue llevado bajo anestesia general una herniorrafia inguinal, es hipertenso, es dislipidémico, y lo que pasa es que durante el transoperatorio empezó con con una hipotensión asociada a taquicardia. Esta es la ecografía que se le hizo al paciente en su momento. Esta es una y por acá, no sé si de pronto alguien rapidísimamente me quiere contar qué veo, qué le llama la atención o qué piensa. ¿Qué pasa? Es que si nos devolvemos como a la parte del ciclo cardíaco acá muy rápidamente, es que un paciente que está con una alteración del ritmo, específicamente, por ejemplo, una fibrilación auricular, esa contracción auricular, que es la parte final que me va a llenar la diástole, o sea, la parte final de la diástole, va a ser la patada auricular o la contracción auricular. Eso va a generar que el paciente tenga una capacidad o va a aportar aproximadamente un 20, incluso hasta el 30% como el volumen que se va a eyectar o de ese volumen eyectado. Entonces hay que tener en cuenta que si un paciente está en FA, no tiene ese volumen final o ese 20-30%, entonces es un paciente que de pronto alguno que tenga comorbilidades o que tenga pues como eh, menos tolerancia va a presentar hipotensión importante, ¿cierto? Entonces en este paciente lo que hay que solucionar en este momento, por el momento si está hipotenso, es que usted le asegure una adecuada
que le asegure por ahora un adecuado vasopresor para que asegure pues unas presiones de perfusión y mirar si se puede resolver en este caso pues o volver a conseguir un ritmo sinusal. Este otro caso clínico es un paciente joven, ASA 1, lo programaban para un cierre de ileostomía y el paciente durante cirugía con una hipotensión sostenida y con una norepinefrina a 0.2 microgramos kilo minuto, muy alta. Si miramos esta ecografía, no sé si a alguno le llama la atención lo que ve en la eco. Y es que pues es una eco muy llamativa porque es un corazón que está completamente vacío. O sea, hay unos cambios geométricos que están dados pues como por esa disminución del volumen de la precarga. Y esto pues es lo que se conoce pues como el síndrome de SAM específicamente, ese desplazamiento dinámico del aparato valvular mitral del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que va a hacer es que va a obstruir, o sea, como está tan vacío, les voy a volver a poner la imagen, eh, esta valva, lo que va a hacer acá la parte de la valva mitral, lo que va a hacer es que va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo y por eso el gasto está completamente caído. ¿Qué puede pasar? Esto puede en quienes puede pasar en feocromocitoma o pacientes que tengan infusión de catecolaminas, como es el caso en ventrículos que estén muy vacíos o pacientes que se les hace una inducción anestésica y estaban hipovolémicos. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que hay que hacer? Reponer volumen, manejar pues como todo ese estado hipercontráctil, o sea, bajarle esa norepinefrina, e incluso pues que el manejo con beta bloqueadores o incluso calcio agonistas para el manejo pues de este. Otra es una mujer de 74 años, apendicectomía, un abdomen agudo, hipotensión severa. Se le ha puesto en total 3 litros de Harman y va con una norepinefrina en 0.25 microgramos kilo minuto. Esta es la ecografía. Bueno, entonces lo que vemos acá es básicamente una alteración totalmente de la contractilidad. Es un corazón pues que está completamente eh, eh, congestionado, o sea, está totalmente pues como congestionado, tiene una alteración pues como en la función como lo vemos miocárdica propiamente. Lo que hay que pensar es que es una paciente con un abdomen agudo y lo que pudo haber pasado también es una cardiopatía séptica, un daño miocárdico dado por la inflamación, por la disfunción mitocondrial y aparte de eso se le puso una mujer pues también de edad de 74 años, 3 litros en total de volumen, que lo que hizo básicamente fue congestionar a la paciente y quizá empeorar pues como esta parte de la contractilidad eh, miocárdica. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo otro que tenemos que pensar de diferencial? Una cardiomiopatía por estrés, depresión de los, pues sí, la cardiomiopatía por estrés, pues pudiéramos pensar. Otra cosa que pudiéramos, o lo que tenemos que tener en cuenta en el manejo va a ser primera línea, yo le tengo que dar aquí una adecuada contractilidad. Entonces aquí mi primera línea de manejo va a ser la dobutamina. Eh, tengo otras opciones, claro que sí, pero en este momento yo tengo que favorecer esa adecuada contractilidad que me va a favorecer y que pueda limitar al bajar esa norepinefrina. Yo pongo dobutamina, adicionalmente empiezo a bajar esa dosis de norepinefrina y con eso lo que voy a hacer también es disminuir esas resistencias sistémicas y que finalmente favorezca, tenga mejor gasto. Ya estoy terminando en 2 minutos. 87 años, es hipertensa y tiene una cardiopatía, antecedente cardiopatía isquémica, programada para una prótesis de cadera con anestesia neuroaxial y en el transoperatorio empieza con una hipotensión severa. Entonces lo que miramos en esta eco también pues como muy bonita, lo que se ve es que hay una pérdida, pues un aplanamiento del tabique interventricular. También vemos que no hay un adecuado movimiento o contractilidad pues como del músculo cardíaco. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que lo que vemos allí, que es como, pues literalmente como si fuera un trombo, ¿cierto? Entonces lo que hay que pensar en esta cirugía propiamente es que haya pues como un síndrome de cementación ósea. Y además por el colapso que presentó la paciente, un aumento de las resistencias pulmonares, hay una falla derecha, hay una pérdida de esta interdependencia ventricular y lo que termina pues como la falla izquierda y pues también pues puede ser catastrófico. Eh, y por último, bueno, penúltimo, este es un paciente hipotiroidismo, pues no nada de enfermedades relevantes, anestesia espinal. Miramos la eco y lo que miramos
es que si hacemos esto pues como de la vena cava inferior, lo que hacemos, vemos es que está completamente depletado de volumen. Entonces este es un paciente que se beneficia de un reto de volumen y quizá con esto mejore. Realmente o como conclusión es que debemos tener como una coherencia en el tratamiento. Pensar o irnos otra vez como a todo lo básico que es el aporte de oxígeno, cómo está el aporte, cómo está el consumo de oxígeno y de acuerdo a cada determinante de cada uno de estos, como lo desglosamos en cada la fórmula, eh, entregar o dar el tratamiento según lo que necesita el paciente, si está anémico ponerle sangre, si está con falla ventilatoria aportar el oxígeno, si es de bomba entonces inotropía, si necesita volumen, vasoconstrictor y dirigirlo de acuerdo a esa parte de la microcirculación que la célula finalmente es la que va a terminar sufriendo. Lo que tiene para